máximos y precios mínimos, que él lo desarrolló en la primera parte, entonces lo desarrolló más, ¿sí? Así que si no nos queda demasiado tiempo, está mejor cubierto, porque ya está cubierto por ayer. Este modelo que vamos a ver, ¿sí? Este modelo que vamos a ver nosotros, o sea, que estamos viendo ya desde hace varias clases, no deja de ser un modelo, una simplificación de la realidad, ¿sí? En ese modelo, explicó Ramiro ayer, en la teoría, que se demuestra que el mercado competitivo, el mercado desregulado, el mercado, digamos, dejado que opere por sí mismo, digamos, es decir, que la intervención del Estado no esté para hacer nada, es el mercado en donde se encuentran las mejores condiciones de bienestar, digamos, para los consumidores y para los productores, porque se puede alcanzar los máximos niveles de excedente de los consumidores y de los productores, pero la realidad es que, primero, los mercados no son siempre todos competitivos, y segundo, que si bien hay un montón de bienes que en estas circunstancias funcionarían, digamos, bien los mercados, hay otros bienes que no cumplen tanto con esto. Por ejemplo, la educación podría ser un bien provisto por empresas y que tenga un precio para las personas que quieran educarse, pero visto desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista del bienestar y demás, también sería un poco injusto, por decirlo de alguna manera, que algunas personas que pueden pagar por la educación se eduquen y otras no, y por eso está el Estado que brinda educación. Y lo mismo con la salud, lo mismo con la seguridad. Entonces vamos a tener que hay un Estado y por lo tanto hay que financiarlo, hay que cobrar impuestos para que el Estado exista, si no, ¿de dónde saca los recursos para funcionar? Entonces, si bien decimos que no está bueno que en este modelo que haya un Estado porque, o mejor dicho, no es que no esté bueno, sino que produce una pérdida de eficiencia, una distorsión, sabemos que el Estado tiene que estar y al Estado hay que financiarlo y por lo tanto los impuestos van a existir, ¿sí? Ahí tiene que estar. Habíamos hablado, esto lo voy a pasar rápido porque es importante desde el punto de vista teórico, que la demanda me dice el beneficio marginal o la utilidad marginal para la sociedad, por eso ese, que tiene consumir el bien, ¿sí? Las determinadas, las distintas cantidades del bien, ¿sí? Eso, importante decir que la demanda, no solamente verla como el precio que está dispuesto a pagar como máximo el consumidor para una determinada cantidad, sino que ese precio lo quiere pagar porque esa es la utilidad que le brinda tener o consumir ese bien, ¿sí? Y lo mismo con la oferta vista como el precio que como mínimo está dispuesto a percibir el oferente para ofrecer una determinada cantidad, y tiene que ver con que tiene que cubrir el costo de oportunidad o el costo marginal de oportunidad de ofrecer ese bien, ¿sí? Habíamos visto un modelo donde tenía que dejar de producir otro bien si quería producir este, y entonces también había un excedente de los productores porque vendían todas las unidades a un determinado precio y no cada una al precio mínimo que estaban dispuestos a percibir por cada una, ¿sí? Habíamos visto el equilibrio, acá ya empezamos a meter un poquito de matemática. Nosotros, para simplificar, siempre trabajamos con líneas rectas. Es una simplificación de la realidad en el sentido de que una línea recta, si yo tengo una función que me dice esta línea que está acá en negro, ¿sí? La función, ¿sí? Escrita como ustedes la conocen, una función matemática, sigue acá arriba y sigue por acá abajo, ¿sí? Es decir, acá solamente está mostrado el cuadrante 1, donde los precios y las cantidades, que son las dos variables que tenemos en los ejes, son positivas, porque el precio de un bien y la cantidad consumida de un bien son valores positivos, no tiene sentido entonces estar en ningún otro cuadrante, ¿sí? Y además me habían dicho, ¿cómo puede ser que al precio cero se demanden 1.200 unidades y no más? Bueno, es una simplificación de la realidad que viene de usar una fórmula matemática que para también que sea fácil de manejar es una línea recta, ¿sí?
Pero de vuelta es introducir la matemática para mostrar algunas cosas, como vamos a ver hoy, tiene restricciones en el sentido de que nos alejamos un poquito más de la realidad, ¿sí? Pero es así, es decir, al precio cero demandan 1.200 unidades, eso es porque es un problema de la matemática que usamos. Habíamos hablado del equilibrio también, ese equilibrio a ese precio de 150 pesos, en este gráfico que estoy mostrando, del ejercicio de la semana pasada, que nos dice que a ese precio la cantidad que la gente, o sea, los demandantes, están dispuestos a comprar, es igual a las cantidades que están dispuestos a ofrecer los oferentes a ese precio. Entonces se alcanza ese equilibrio. Pero acuérdense, como dice acá, no es que las compras sean iguales a las ventas, porque eso es una realidad totalmente absoluta, pero en este caso sin valor, ¿sí? Las compras son iguales a las ventas, obviamente, pero eso no significa que haya un equilibrio, ¿sí? Esto también es algo que vimos la semana pasada, que tiene que estar bien afianzado en la base, digamos, para los conocimientos para las cosas que vamos a ver hoy. Acuérdense, el ejemplo que yo le dije, voy al kiosco con ganas de comerme 5 alfajores, voy a comprarme 5 alfajores, el kiosquero tiene solamente 2, me compro esos 2 alfajores, me como esos 2 alfajores, no hubo equilibrio porque yo deseaba comprar 5 a ese precio de alfajor, el que sea, pero resulta que había 2 nada más disponibles y las compras fueron 2 unidades y las ventas fueron 2 unidades, pero no es un equilibrio eso, porque yo deseaba comprar 5 unidades, ¿sí? Bien, también hablamos de los excedentes de consumidores y productores. En este caso están incluso los cálculos de la semana pasada, ¿sí? Ese valor, en este caso 45.000, es un valor abstracto, así que no podemos decir si es mucho o poco. Lo único que nos sirve como unidad es que tiene un número nada más para poder comparar por ahí con otra situación, pero nada, recuerden que es el área de ese triángulo que queda formado entre la oferta, la demanda y el precio de equilibrio a la cantidad de equilibrio. Eso también está en la semana pasada. Vimos la semana pasada un ejemplo de desplazamiento de la demanda, ¿sí? Numérico. ¿Por qué digo esto? Porque en la semana 1 o en la semana 2 habíamos hablado de expansiones o contracciones de la demanda sin poner un valor específico. Y acá teníamos un problema donde los consumidores estaban dispuestos a comprar 60% más unidades a cada precio, si no me equivoco. Entonces, a cada precio, por ejemplo, el precio de 250, si las cantidades compradas son pequeñas, el 60%, que es esta distancia horizontal, es pequeño, porque es el 60% de algo pequeño. En cambio, para precios más bajos, las cantidades compradas, o mejor dicho, demandadas, son altas, el 60% es un valor más alto. Por eso el desplazamiento no es paralelo. Eso es lo importante del ejercicio, un desplazamiento de la demanda, una expansión de la demanda, pero no paralelo. Y en el equilibrio veíamos que, como la curva de oferta tiene pendiente positiva, el precio de equilibrio, 150, subía, ¿sí? Y la cantidad de equilibrio, que ahora se desplaza a este punto violeta, ¿sí? No subía un 60%. 60% subiese, si el equilibrio se hubiese desplazado a este punto, ¿sí? A donde termina esta flecha colorada, ¿sí? Acá sería el 60% más que 600, ¿sí? Creo que daba 960 o algo así. Bueno, en realidad el equilibrio se transfiere a un punto como 700 y pico, no me acuerdo el número, pero ¿por qué? Porque una parte se traslada al precio a partir de que hay una oferta dependiente positiva. Eso es importante y otra de las cosas que vimos la semana pasada. También habíamos visto, no, perdón, se me fue el gráfico, perdón, ahí está. Cómo cambiaban los excedentes de productores y de consumidores, ¿sí? Veíamos que el excedente de los productores se había incrementado bastante, de hecho este pedazo que estoy pasándole con el mouse es lo que se incrementó el excedente de los productores,
Y en este caso en particular el excedente de los consumidores no había aumentado, sino que había bajado un poco, ¿sí? Porque había subido el precio. Si bien consumían más unidades que antes, también lo hacían a un precio mayor. Lo que nos quedábamos diciendo que, bueno, la suma de ambos, suma de excedente de consumidores y productores, sí aumentó. Entonces, decimos, bueno, el bienestar parece haber aumentado, por lo menos porque la suma de excedentes aumentó. Después vimos este otro ejemplo, con el aumento de la disposición a pagar, ¿sí? Es decir, los consumidores por una moda, si no recuerdo mal, estaban dispuestos a pagar más que antes por cada cantidad que consumieran de ese bien, un 40% más, si no me equivoco. Entonces lo mismo, el desplazamiento no es paralelo, porque si el precio es muy bajito, por ejemplo estamos por acá, el 40% del desplazamiento vertical sería el 40%, es bajito, porque es el 40% de algo pequeño. En cambio, si el precio es alto y estamos en esta zona, el desplazamiento vertical, la suba de 40%, es más grande, porque es el 40% de algo más grande. Cuando el precio es 2.50, el 40% de 2.50 es bastante. En cambio, cuando el precio es 10, el 40% de 10 es 4, es poquito. Entonces, ese desplazamiento no era paralelo, de vuelta, una expansión de la demanda, pero no paralela, y de vuelta el precio y la cantidad de equilibrio se trasladaban, ¿sí? A montos que estaban ahí calculados, pero no subía el precio un 40% porque también había un aumento en las cantidades compradas. Al haber una presión hacia la suba del precio, también hay más oferentes que están dispuestos a ofrecer más, y entonces una parte de ese aumento del precio se traslada también a mayores cantidades compradas. Esto es, de vuelta, el último paso del ejercicio de la semana pasada, y veíamos que los dos excedentes en este caso aumentaban considerablemente, los excedentes de consumidores y productores, y en el caso de los consumidores es obvio, porque estoy diciendo que por una moda están dispuestos a pagar más que antes, significa que ese bien le da más utilidad que antes, o creen que le da más utilidad que antes los consumidores. Acuérdense que la demanda me decía eso, el precio que estaban dispuestos a pagar como máximo por una unidad, porque esa es la utilidad que le brinda. Entonces, si están dispuestos a pagar más es porque ese bien le da más utilidad que antes. Bien. Y por último, la semana pasada habíamos visto el ejercicio de los beneficios del comercio, ¿sí? Habíamos hecho todas las cuentas y habíamos llegado a la conclusión de que como la tribu 2 tenía una ventaja comparativa importante en la caza de animales, y la tribu 1 tenía entonces una ventaja comparativa en la recolección de frutos, entonces a cada uno le convenía especializarse en ese bien en el que tiene una ventaja comparativa y comerciar con la otra tribu, de modo de mejorar la situación, ¿sí? Si la comparamos con una situación sin comercio, ¿sí? Este gráfico muestra las líneas enteras, ¿sí? No punteadas, las líneas de trazo continuo, son las fronteras de posibilidades de producción, en definitiva, de cada una de las tribus si no hubiese comercio, ¿sí? Y el punto este que queda por fuera es el punto en el cual logran comerciar. Y fíjense que este punto sin comercio era inalcanzable, y con comercio es alcanzable y por lo tanto es mejor. Y lo mismo para la tribu 2, que es la tribu de color, perdón, para la tribu 1, que es la tribu de color verde. Eso igual está en parking, está en el ejercicio, y también puedo, si quieren, buscar algún ejercicio adicional, pero con los números más o menos se justifica esto que está diciendo el libro de parking. Bien, ¿tienen alguna duda de esas cosas que vimos la semana pasada? Sofi, ¿alguna consulta del chat? No, por ahora no tenemos nada. Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio y voy a ver si voy a poder hacer algo con la Yo tengo una pizarra. nomás, profe. Sí, te escucho.
Sí, teníamos... Dame un segundo, lo encuentre. Saqué todos los cálculos. ¿Se escucha? Ahora sí, recién te escuchaba muy como lento. Ahí está. Y en un momento, no sé si se me escucha. Sí, sí, Puede sí. ser que sea eso. En un momento te decía que sacaron el precio, despejaron el precio de P, y era P igual a 300 menos un cuarto por Q de la cantidad. Eso Sí. fue lo único que no supe de dónde salió para sacar el nuevo equilibrio. Si vos tenés P igual un cuarto de Q más 300 o la fórmula que sea, tenés que tener un valor de Q. ¿Sí? Vos le Sí, pones un valor a Q y despejás el valor de P. ¿Sí? O viceversa, si vos tenés un valor de P, lo podés poner en una fórmula y despejar el valor de Q. ¿Sí? Fíjate sí. cómo está en este ejercicio que está en pantalla, en este momento, dice que la demanda y oferta de los aéreos de Buenos Aires a Bariloche son, la demanda es 7.000 menos 2 por el precio y la oferta es 8 por P, 8 por precio. ¿Sí? Claro. Si yo tengo una sola de las dos, tengo un montón de puntos. ¿Sí? Sí, A ver sí. si puedo... Capaz que la despejé mal nomás, por el hecho de... por ahí me falta práctica con eso, nomás por el hecho de que no me acordaba de dónde había salido el un cuarto nada más. Bueno, ese un cuarto sale cuando despejaste Q de P. Si yo acá tengo la demanda Q en función de P, depende de P. Si yo despejo P dependiendo de Q, ¿sí? Me Sí. va a quedar, este 7.000 tiene que pasar restando, primero, y después este menos 2 que está multiplicando a P tiene que pasar dividiendo, y ahí me va a Sí. quedar P igual 3.500, calculo, menos un medio de Q me va a quedar. Por eso ahí, de ahí el un medio. Bueno, en tu caso sería un cuarto porque la otra función era 4. Perdón, ahí no Perfecto, sí, podés sí. escribir ahí mismo la misma. No sé cómo se escribe arriba de esto. A ver. Prácticamente Perdón, tenemos. abajo, cuando estás así mostrando la pantalla, abajo a la izquierda te aparecen, en el mismo Power, te aparece un lapicito, te aparecen diferentes, cuando lo tenés abierto en la presentación. Ves que abajo a la izquierda te aparece, para pasar al lado del lapicito, ese lapicito es el que te deja editar, escribir arriba, digamos. Acá está el puntero láser. Exacto, y con eso escribís. Están tan como gris, pero tan poco que no, casi ni los veo. Acabo de verlos porque pasé. Ahí está, ¿ves? Lo pones en pluma o en resaltador y vas escribiendo. Bien. Ahí vamos. Bueno, en realidad, estos chicos, les pido acá, no sé igual si tengo para escribir o no sé qué toqué. Ahí, la verdad, no los voy a poder acompañar mucho porque estamos hablando de cosas matemáticas muy básicas. Si yo tengo que despejar P de acá, me queda Q, esto es un espanto, menos 7.000 es igual a menos 2 por P de X, ¿sí? Este 7.000 pasó restando para allá, ¿verdad? Exacto. Después, este menos 2, con el menos y todo, se me va a ir dividiendo para el otro lado. ¿Sí? Y si yo tengo que decir, bueno, lo voy a reorganizar esto porque me queda medio raro, es P igual. Bueno, como estos son solo números, los puedo poner adelante, menos por menos más. 3.500 menos una Q dividido en menos 2 es menos, ¿sí? Un medio por Q. Esa es la misma demanda, esta que tengo acá, ¿sí? Pero expresada como P en función de Q. ¿Sí? Bien. No entendía de dónde salía la Q esa. Perfecto.
Y después la oferta, lo mismo. No, esto no. ¿Dónde está? Acá. Si yo tengo Q igual a 8P y despejo, me queda PX. O sea, el precio es igual a, este 8 está multiplicando, así que pasa dividiendo 1/8 por Q. Esta oferta es la misma. Ahí la taché un poco. Bueno, esta oferta es la misma, solo que expresada como P en función de Q, pero la línea de puntos, si yo tendría que ir a una función, vamos a la línea de puntos en este plano es la misma. Es esta la oferta. Ya sea que tenga Q en función de P o P en función de Q, es esta gris. Y la demanda lo mismo, es la negra. Sea que tenga Q en función de P o P en función de Q. ¿Sí? Vuelvo para adelante. Bien, entonces, el primer punto siempre es cuál es el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. Y, bueno, ya que estamos en este ejercicio, lo hicimos la semana pasada, identificar y calcular el excedente de los consumidores y de los productores. ¿Sí? Acá ya está resuelto. Para encontrar el equilibrio, siempre esto, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Eso que dijimos siempre, las cantidades que quieren unos comprar tienen que ser iguales a las que quieren otros vender. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos la demanda, 7.000 menos 2P, igual la oferta, 8P. ¿Sí? Este 2P que está ahí, ¿sí? Lo acabo de... Lo voy a marcar mejor. Ahí lo eché. Este menos 2P, con el menos y todo, se me va para acá, ¿sí? Va a estar sumando, ¿sí? Por eso es 10P, ¿sí? Me queda 7.000 dividido 10, 700. Este es el precio de equilibrio que está marcado acá en el eje vertical, ¿sí? Es con respecto a este punto. ¿Bien? Y después ese 700 lo puedo reemplazar en la demanda, ¿sí? Lo reemplazo acá. 2P, 2.700, ¿sí? Me queda que la cantidad es 5.600. O lo puedo reemplazar en la oferta, ¿sí? P es 700. Y me tiene que dar lo mismo necesariamente, así que la cantidad de equilibrio es 5.700. Si esto no les queda igual, es porque hay algún error. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy buscando con este sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, ¿sí? Dos ecuaciones que son dos líneas rectas. Y hay dos ecuaciones, una que es el precio que está acá y otra que es la cantidad que está acá. ¿Sí? Estoy buscando justamente el par de puntos, el par ordenado, se dice, el par PQ, un valor para P y un valor para Q, donde se satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo y eso matemáticamente es donde se cruzan. ¿Sí? Este punto que yo estoy marcando acá satisface la curva de demanda, pero no la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, con esta metodología, yo estoy buscando el punto donde se cortan, que es el equilibrio del mercado. Sí, escuché por ahí, ¿alguien quería preguntar algo? Perdón que te interrumpa. Una pregunta, ¿el 700 lo sacamos de ¿el 700 lo sacamos del gráfico? No, en el gráfico yo lo puse porque porque hice el cálculo antes. Como, digamos, si vos haces un gráfico con una hoja milimetrada, capaz que sí pudiera llegar a sacarlo, pero no, el 700 sale de igualar oferta con demanda. Yo digo, las cantidades que quieren ofrecer unos son iguales a las cantidades que quieren demandar los otros. Listo, de hacer esta igualdad, que son estas dos ecuaciones, sale el 700, que es el resultado al que yo quiero llegar. Y lo mismo con el 5.600. Cuando lo grafique, yo no sé qué número va acá. Primero hago el cálculo para decir, bueno, es 700. ¿Sí? Y 5.600. Ahora algunos me preguntan, ¿y de dónde sale? Y bueno, estos son datos que tengo que tener. ¿Sí? ¿De dónde sale la demanda? Y el problema me tiene que dar algún insumo para poder calcularlo. Esa es la demanda y esa es la oferta. ¿Sí? Primer punto siempre es calcular precio y cantidad de equilibrio. ¿Sí? Primer punto siempre es calcular precio y cantidad de equilibrio. Y en este ejercicio también identificar excedente de los consumidores, que es el área que me queda por acá, y excedente de los productores, que es el área que me queda por acá. ¿Sí? Profe, Sí.
en un parcial o en el examen, el test de lectura que tenemos, Sí. ¿nos van a dar siempre los datos o los vamos a tener que encontrar Siempre. nosotros alguna vez? Yo no te puedo pedir que me calcules el equilibrio si no te digo cuál es la oferta y cuál es la demanda. Así que sí. Si yo O sea, te no nos digo, van a hacer descubrir, no es que nos van a poner la oferta y no la demanda. a ver, yo te podría dar indicios para que vos calcules también la función de demanda, pero ya eso no lo vimos, es más complicado. Pero Ok. no, yo si te pido el equilibrio, seguramente te voy a dar cuál es la curva de demanda y cuál es la curva de oferta. O como Ok. vimos la semana pasada, una tabla. La semana pasada, en lugar de tener las funciones, estas funciones, teníamos una tabla y el equilibrio salía porque se igualaban la cantidad ofrecida y la cantidad demandada a un determinado precio. ¿Sí? Pero sepan que sí, esto que estamos haciendo acá de igualar y despejar precio y cantidad es básico para poder avanzar en cualquier problema, ¿sí? En Profesor, cualquier problema de los de la materia, sí. una consulta. O sea que en este gráfico se podría decir que el excedente del consumidor tiene más como beneficios porque hubieran pagado más, y si lo quiero calcular, saco base por altura. Sí. Si lo querés calcular, bueno, acá no está hecho el cálculo, haces base, la base es todo esto, 5.600, por altura, la altura es todo esto, ¿sí? La altura es 2.800, si no me equivoco, que es 3.500 menos 700, sobre 2 porque es un triángulo, ¿sí? Si no hiciera sobre 2 estaría calculando todo un rectángulo, como es sobre 2 porque es solamente este triángulo, y ahí te va a dar el valor, ¿sí? Y para el excedente de los productores, bueno, el excedente de los productores es 700, porque es esta altura, esta base es 5.600 también, sobre 2, obviamente, porque es un triángulo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Es, digamos, no es del todo correcto decir que es más grande, es más grande visualmente sí, pero no significa que tengan necesariamente más bienestar los consumidores que los productores, porque esto es algo bien abstracto, ¿sí? Bien teórico. Por ahora, los dos tienen un excedente, los dos se benefician por participar en el mercado. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, vamos al impuesto. Suponga que el gobierno decide establecer un impuesto de suma fija a las compañías de 250 pesos por pasaje vendido. Primer punto, ayer dijo Ramiro que hay impuestos de suma fija, que son, digamos, usamos estos mucho nosotros porque es más fácil toda la operatoria, e impuestos porcentuales, ad valorem, le dicen en algunos lados, por su nombre en latín creo que es, o porcentuales o proporcionales al precio, ¿sí? Por ejemplo, el IVA, si bien es mucho más complejo que lo que podemos llegar a analizar acá, es el 21%, ¿sí? Entonces, si yo compro un bien de 100 pesos, pagué 21 pesos de IVA. Si compro un bien de 1.000 pesos, pagué 210 pesos de IVA, ¿sí? Pero es un porcentaje. Y otra cosa que dijo Ramiro, que se puede cobrar a los compradores o a los vendedores, ¿sí? Nosotros en la práctica, también para simplificar, lo vamos a apoyar sobre los oferentes, ¿sí? Es decir, el que tiene que hacer a fin de mes una declaración en AFIP e ir a pagar es la aerolínea, ¿sí? No, digamos, después vamos a ver que esto no implica que solamente recaiga sobre las compañías el impuesto. De hecho, esa parte que dio ayer al final de la clase Ramiro es muy importante en la materia, y sepan que los impuestos, por más que lo pague la aerolínea, recae, o sea, incide económicamente sobre los dos, sobre las aerolíneas y también sobre los turistas que viajan, ¿sí? En avión.
Bien, entonces acá tenemos un impuesto de suma fija de 250 pesos por pasaje vendido, ¿sí? Fíjense, es de suma fija porque es 250 pesos independientemente del precio del pasaje, ¿sí? Si el pasaje cuesta 1.000 es una cosa, si el pasaje cuesta 10.000 es igual 250 pesos por pasaje vendido, ¿sí? Bien, dice, reformule la función de oferta, calcule el nuevo equilibrio del mercado, halle el nuevo precio neto que perciben las aerolíneas por pasaje vendido. Vamos a ver qué es esto, ¿sí? Calcule también la recaudación estatal, ¿sí? ¿Qué proporción de la recaudación recae sobre turistas o sobre viajeros y cuánto sobre las aerolíneas? Esto que decía hoy de la incidencia económica. ¿Cuál es la pérdida social neta? Y graficar, ¿sí? De todas estas cosas en un examen puede entrar todo, menos graficar, porque si yo me tengo que poner a graficar en AU24 y después tener que ver a las soluciones de todos en AU24 sería muy largo, pero sepan que lo demás sí puede ser tenido en cuenta para evaluarse. Bien, acá arranca la resolución. Primero, que dice que ese impuesto recae legalmente, o sea, lo pagan a la AFIP o a la ARBA, lo que sea, las aerolíneas, ¿sí? Y otra cosa que es importante remarcar es que es de 250 pesos, ¿sí? No importa cuál sea el valor del pasaje, ¿sí? Entonces, si los oferentes tenían una curva de oferta, así como la que estoy haciendo acá a mi derecha, ahora van a querer, por lo menos, ¿se acuerdan que la oferta era el precio que como mínimo estaban dispuestos a percibir para ofrecer? Por ejemplo, para ofrecer esta cantidad, esta unidad, la unidad 1, supónganse que acá está la 2, acá está la 3. Para ofrecer la primera unidad, por lo menos le tengo que pagar esto, ¿no? Ahora le voy a tener que pagar por lo menos 250 pesos más. ¿Por qué? Porque si antes tenía que cubrir, no sé, supónganse que antes tenía que cubrir costos por valor de 100, empleados, impuestos, bueno, justo impuestos, empleados, costos, combustible y demás, ahora va a tener que cubrir todo eso más 250 también que tiene que pagar como impuesto, ¿sí? Entonces, técnicamente el precio que como mínimo están dispuestos a recibir ahora es 250 pesos más alto que antes, ¿sí? ¿Cómo incorporamos esto matemáticamente? Y bueno, yo no puedo a la oferta definida como Q igual 8P sumarle algo, porque Q son unidades, ¿sí? Si Q me da 20, son 20 unidades, y no puedo sumar unidades con pesos, tengo que sumar pesos con pesos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, primero, despejar la curva de oferta, acá la tenemos, la curva de oferta, solamente lo único que hice acá fue despejar P en función de Q, ¿sí? Y esta curva de oferta me dice el precio en función de la cantidad. De vuelta, lo que dije hoy, es la misma oferta. Pero ahora sí me dice el precio en función de algo. Si acá yo pongo, no sé, 80 unidades, 1/8 por 80 es 10. O sea que si para ofrecer 80 unidades, antes querían 10 pesos. ¿Sí? Bueno, ahora van a querer 10 pesos más 2.50. Porque tienen que pagar 2.50 de... Tienen que pagar 2.50 de impuestos. ¿Sí? Entonces, obtenemos la función de oferta despejando precio en función de la cantidad y le agregamos el impuesto, lo que estoy diciendo acá. Ahora hay que ir 250 pesos más arriba, que es esto que está acá, ¿sí? Esta misma función de oferta, si yo despejo, ¿sí? Acá tengo P igual 1/8 de Q, este 2.50 pasa para acá restando, y después este 8 pasa multiplicando y me queda esto que está acá. Lo voy a hacer
por última vez, porque esto me parece que ya es una matemática que ustedes recontra conocen, P menos 250 es igual a 1/8 de Q, ¿sí? Este 250 que está sumando pasó restando para acá. P, omito decir entre paréntesis Q porque es lo mismo, es P, menos 250 es igual a 1/8. Y este 8 pasa multiplicando. P menos 250, ojo ustedes con estas cosas, este 8 pasa multiplicando a todo, así que abro un paréntesis acá, ¿sí? P menos 250 por 8, porque este 8 que está dividiendo pasa multiplicando, es igual a Q, y si hago esta cuenta, me queda esto que está acá. Menos 250 por 8 es menos 2000, y P por 8 es 8P, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Ahora tenemos la función de oferta nueva. Fíjense que acá le pusimos una comilla acá, que significa que no es la misma original de acá, ¿sí? Y la función de demanda no cambió, porque la verdad que, digamos, si a mí me dicen Coca-Cola va a pagar un impuesto, yo voy y compro Coca-Cola igual. No sé si tiene impuestos, si no tiene impuestos, cuánto pago de impuestos, no tengo ni idea. Así que la demanda es la misma. La demanda es la misma, 7.000 menos 2P. La oferta es la nueva, menos 2.000 más 8P, ¿sí? Y después despejo, este 2.000 que está restando pasa sumando, me queda 9.000. Esto menos 2P que está restando pasa sumando, me queda 10P. Así que el nuevo precio es 900, ¿sí? Ahora, con este precio de 900, ¿cuántas unidades compramos nosotros como compradores? Bueno, para eso tenemos la demanda, acá, 7.000 menos 2P, ¿sí? Si el precio es 900, se reemplaza acá, disculpen el pulso, pero esto es imposible hacer acá. 7.000 menos 2 por 900 da 5.200, ¿sí? Y la oferta, ¿cuántas unidades van a ofrecer? Con impuesto, me da lo mismo, 5.200. Y si no me diera es porque hice algo mal, ¿sí? Así que entonces ya tenemos ahí los datos para hacer esto. Esta curva que yo estoy haciendo acá, perdón, esta curva no, esta oferta punteada es la que incluye el impuesto, ¿sí? Y la original era la anterior, ¿sí? El equilibrio estaba acá, 5.600 y 700, ¿sí? ¿Lo ven? Ahora el equilibrio se va acá, con un precio de 900 y una cantidad menor. ¿Bien? Lo que quise remarcar acá es que la pendiente de la oferta es la misma, por eso se desplaza en paralelo, ¿sí? La pendiente es la misma, es 1/8. ¿Sí? Acá va P y acá va Q. Bien. Fíjense que el precio, que era 700, ahora hay un impuesto de 250, y sin embargo el precio de equilibrio no se fue 250 para arriba, se fue 200. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, porque se venden menos. Porque se venden menos, exactamente. Si al precio de 900 por pasaje, ¿no? El precio de 900, yo le resto los 250 pesos que por pasaje vendido tiene que la aerolínea pagar como impuesto, ¿sí? Me queda este valor que está acá de 650, ¿sí? Ese precio, 650, es el precio neto, ¿sí? El precio neto del impuesto que le queda en el bolsillo al oferente, ¿sí? 650 es el precio que le queda en el bolsillo por pasaje vendido, luego de pagar el impuesto de 250, ¿sí? Bien, entonces tenemos una oferta nueva para representar que está el impuesto, la demanda con pendiente negativa. El precio que paga el demandante es 900. Nosotros si vamos a comprar un pasaje, el precio de equilibrio es 900, ¿sí?
Pero resulta que el oferente le quedan en su bolsillo, luego de pagar el impuesto, 650 pesos. Y por eso decimos que el impuesto genera una distorsión, porque es distinto el precio que pagan los oferentes con el que pagan los demandantes con el precio que reciben los oferentes, ¿sí? En realidad, lo que sucede, acuérdense, yo decía, en el equilibrio, sin impuesto, el precio de equilibrio es el precio que satisface la demanda, porque esas cantidades le dan a la población ese beneficio o esa utilidad por consumirlo, y es igual a lo que le cuesta a los oferentes o a la sociedad en su conjunto producir el bien. Entonces, eso era un equilibrio, que lo que cuestan los bienes para la sociedad sea lo que realmente las personas valoran esos bienes en la sociedad. Y cuando hay un impuesto, eso no pasa, porque las personas pagan 900 y los oferentes reciben 650. Así que aquí ya hay, digamos, una distorsión, ¿sí? Entre el precio que pagan unos y el que reciben otros, ¿sí? Eso igual de los beneficios y el costo marginal social de ellos es más teórico. Bien, antes de hacer estos cálculos, les voy a mostrar este gráfico que es el mismo del anterior, pero con las áreas pintadas. Desde 900 hasta 650, este es el impuesto. ¿Sí? Son los 250. Y esta cantidad que está acá, 5.200, es la cantidad de equilibrio, la cantidad que ahora se consume de pasajes, de este tipo de pasajes, ¿sí? Entonces, la recaudación del Estado, si el Estado cobra 250 pesos, que es esta altura, por pasaje vendido y se venden todos estos, 5.200, si hago base por altura, todo este rectángulo, bueno, disculpen esta parte, todo este rectángulo es la recaudación del Estado, ¿sí? Todo ese rectángulo es la recaudación del Estado y ahora lo vamos a calcular, ¿sí? Pero esa recaudación justo está en un lugar donde antes estaban los excedentes de consumidores y productores. Esto que algo habló ayer Ramiro. Antes del impuesto, este era el equilibrio, ¿sí? No puedo hacer líneas rectas acá, ¿no? A ver. No tengo que hacer líneas rectas. Bueno, antes del equilibrio, perdón, antes del impuesto, el equilibrio era este precio de 700. Entonces, todo el triángulo que quedaba para acá arriba, todo, incluyendo esto celeste, era excedente de los consumidores. ¿Sí? Y resulta que este área celeste ahora es recaudación estatal, es decir, la recaudación se morfa, por decirlo mal y pronto, se come parte de lo que era excedente de los consumidores. Y lo mismo con los productores, fíjense que antes con el precio de 700, todo este triángulo era el excedente de los productores, y este pedacito que está ahora en naranja es un pedacito que se comió, por así decirlo, la recaudación de excedente de los productores. Entonces, por eso decimos que la incidencia económica del impuesto recae sobre ambas partes del mercado, sobre consumidores y productores, dependiendo de la elasticidad de la curva de oferta y de la curva de demanda, ya lo vamos a ver. Pero digo, recae sobre ambos, por más que sean las aerolíneas los que tienen que ir y pagar. ¿Sí? Las aerolíneas tienen que hacer la declaración jurada en AFIP, decir vendís tanto, 250 por tanto es tanto y pagar. Pero incide económicamente sobre el bienestar de consumidores y productores, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que me quiten bienestar a mí como persona y le ponen un impuesto a Coca-Cola, yo ni me doy cuenta, pero si yo consumo Coca-Cola, yo pierdo bienestar también si le ponen un impuesto adicional a Coca-Cola. Bien, en esa cuentita quedó sin identificar este triangulito que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Vamos a los cálculos.
La recaudación estatal, es decir, ¿cuánto recauda el Estado? Es básicamente el producto, como dice recién, de las cantidades que se venden por el valor del impuesto, 2.50, ¿sí? Así que el Estado recauda 1.300.000 pesos en este mercado, ¿sí? Es lo que dije recién. Acá, toda esta recaudación es el rectángulo de estas dos áreas que están acá pintadas en celeste y naranja, ¿sí? Eso es 1.300.000. Pero la incidencia del impuesto es decir, bueno, ¿cuánto de ese 1.300.000 recae sobre productores y cuánto recae sobre consumidores? Bueno, para sacarlo, yo tengo que acordarme cuál es el precio antes del impuesto. Este 700 y este 700, ¿sí? Son el precio antes de que existiera el impuesto, ¿sí? Es difícil sacarlo hoy en día si yo quiero saber cuál era el precio de la Coca-Cola antes de que le pusieran impuesto. Y no sé, porque yo ahora veo el precio y en Coca-Cola tiene impuestos, paga impuestos, así que no sé el precio antes, pero digamos, en este problema teórico, lo podemos sacar, porque sabíamos que el equilibrio antes del impuesto era 700. El precio de equilibrio era 700. Entonces, este 700 me parte... Uy, Dios, no puedo hacer una línea recta ni de casualidad con esto. Me parte la recaudación en dos. Bueno, me parte la recaudación en dos. No necesariamente en dos partes iguales. Y este ejercicio, más que nada, está hecho así, bien a propósito, que se diera cuenta bien distinto que quedaran las áreas. Pero entonces, ¿cuánto caería sobre el productor? Bueno, sobre el productor recae la parte de abajo, ¿sí? Que es desde 700 hasta 650, ¿sí? Por las 5.200 unidades que se venden, ¿sí? Vuelvo al dibujo, a los cálculos, 700 menos 650 por 5.200. Eso da 260.000, ¿sí? Y sobre consumidores, bueno, los consumidores ahora pagan 900 pesos, ese es el precio de equilibrio, y el precio antes del impuesto era 700, ¿sí? Esto multiplicado por las 5.200 unidades es el área que está en celeste, que es el cálculo que está acá, 900 menos 700 por 5.200, eso da 1.040.000, ¿sí? Entonces, una manera de calcular la incidencia sería decir, bueno, ¿cuánto representan estos 260.000 en la recaudación? 1.300.000, ¿sí? Haciendo el cálculo del porcentaje, eso da 20%, ¿sí? Y lo mismo con los consumidores. La carga de la recaudación que recae sobre consumidores es 1.040.000, ¿sí? Y la recaudación es 1.300.000. Así que este 1.040.000 dividido en 1.300.000 da 80%, ¿sí? Significa que recae mucho más sobre consumidores que sobre productores, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí. Bien, entonces, acuérdense, cuando tienen el nuevo equilibrio del impuesto, obtener este punto, que es este precio, le tengo que restar el impuesto, acá hay una distancia de 250 pesos, medida verticalmente, ¿sí? Y ya con eso le queda delimitada el área, que es la recaudación, todo el área, celeste y naranja, y la que recae sobre consumidores es la de arriba, la que recae sobre productores es la de abajo, ¿sí? Porque es cuánto le extrae el Estado a los consumidores de excedente, la parte celeste, y cuánto le extrae a los productores, que es la parte naranja, ¿sí? Bien. Esto está explicado en la nota nuestra. Este ejercicio lo hizo Santiago, el profe de la Comisión 4, está muy, muy detallado, así que está perfectamente explicado. Yo acá me hice un ejemplito distinto para mostrarles algo, ¿sí? Esto es un mercado antes del impuesto, ¿sí? El excedente de los consumidores es el de arriba, el de los productores es el de abajo, como ustedes ya saben.
¿sí? Cuando hay impuesto pasa esto, aparece una oferta nueva, una oferta con impuesto, un nuevo equilibrio, ¿sí? Un nuevo equilibrio con un precio mayor, ¿sí? Ese precio es el precio de demanda, podríamos decir, ¿sí? Y el de abajo es el precio de oferta, esta distancia es el impuesto, ¿sí? Pero fíjense que voy a borrar los... Bueno, fíjense que el área de la recaudación, el área que está en color verde oscuro, antes era excedente de los consumidores, que era todo el área, todo el área verde. Y ahora es recaudación. Y la parte de abajo, como dije hoy también, era excedente de los productores, ¿sí? Y ahora es recaudación del Estado. Pero este pedazo que está acá, este triángulo, se pierde porque ahora el equilibrio está acá. Ahora se consumen 5.200 unidades, ahora se consumen menos unidades que antes. Así que todo esto, todo este triángulo se perdió, ¿sí? Tenemos excedente de los consumidores, recaudación, excedente de los productores, ¿sí? Y todo este pedacito que estoy pintando ahora en color rojo se perdió. Esa es la pérdida de bienestar, ¿sí? Este triángulo que ahora está en negro, ¿sí? Entonces, de vuelta, si yo tengo la situación inicial, todo el excedente es grande en los dos. El excedente de los consumidores es el verde y el excedente de los productores es el celeste. Cuando entra el impuesto, me extrae de una parte de excedente de los consumidores, acá pintada en más oscuro, y de una parte de excedente de los productores, acá pintada en más oscuro, pero todo este pedazo de acá, este triángulo que está acá, se perdió, porque ahora se consumen 5.200 unidades, ¿sí? Que son las que están acá, no se consumen más. Así que todo ese triángulo de bienestar, esos dos triángulos en realidad, uno era, el de arriba era de consumidores y el de abajo era de los productores, ahora se perdió. Es este triángulo en color negro, ¿sí? Bueno, ese triángulo se puede calcular y se llama pérdida social neta, ¿sí? La pérdida social neta es una pérdida de bienestar por la distorsión que produce el impuesto, ¿sí? Entonces, se puede calcular de dos maneras. Yo acá tengo calculado cómo cambió el excedente de los consumidores, ¿sí? El excedente de los consumidores bajó de 7 millones y pico a 6 millones y pico, o sea, bajó 1.080.000, ¿sí? Y el excedente de los productores también bajó, esto se lo dejo después si ustedes quieren recalcularlo por las dudas, el excedente de los consumidores bajó 270.000, ¿sí? ¿Cuánto perdieron los consumidores? 1 millón. ¿Cuánto perdieron los productores? 270.000, ¿sí? ¿Cuánto suma eso? Bueno, el excedente de los consumidores perdió 1.080.000, los productores perdieron 270.000, así que entre todos, el bienestar que se perdió es 1.350.000, ¿sí? La suma de estas dos cosas, ¿sí? Ahora resulta que habíamos calculado que la recaudación del Estado es 1.300.000, y eso no se considera una pérdida, porque el Estado recauda impuestos justamente porque tiene que ofrecer salud, seguridad, justicia, ¿sí? Otros bienes públicos, ¿sí? Entonces, vuelve a la sociedad en forma de otros tipos de bienestar, pero vuelve a la sociedad ese 1.300.000. Entonces, lo que es realmente pérdida social neta es la diferencia, ¿sí? Son los 50.000, ¿sí? Que, si calculáramos la pérdida social neta como el área del triángulo, el área de este triángulo negro, ¿sí? Vuelvo al gráfico original, acá. El área de estos dos triángulos, el violeta y el verde, la base podría ser esta, la base podría ser 250, la altura podría ser esta, es 400, ¿sí? Base por altura, y divido 2 porque es un triángulo, es lo que está hecho acá. Base por altura sobre 2, no importa cuál es la base y cuál es la altura, porque el orden de los factores no altera el producto, así 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, así que base por altura o altura por base es lo mismo, 950 menos 250, menos 650, este es el impuesto, 250, por, esto es el cambio en las cantidades,
¿sí? Se consumen 400 unidades menos que antes, y dividido 2 porque es un triángulo, obviamente, y esta cuenta da 50.000 pesos. De vuelta, 50.000 pesos no es comparable, no sabemos si es mucho, si es poco, ¿sí? Es un número en abstracto, ¿sí? Podría compararse estos 50.000 si es mucho en comparación con recaudar 1.300.000, entonces parecería poco, ¿sí? Pero por ahora sabemos que vale 50.000. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Entonces, Sí. caída del excedente de los consumidores es una pérdida. O sea, En realidad, mirá eso este no me quedó gráfico. muy claro. La caída de los excedentes, la caída del excedente de los consumidores, los consumidores pierden un montón, pierden todo esto y hasta incluso hasta acá, ¿sí? Todo esto Sí. que estoy pintando. ¿Por qué? Y bueno, porque su excedente antes era hasta el punto E, y ahora es este el equilibrio. Así que perdieron, ¿sí? Su excedente ahora es este, y es más chiquito. Todo esto se perdió, pero hay una parte en color verde que se la sacó el Estado, digamos, pero el Estado lo devuelve a la sociedad porque le brinda salud, seguridad, justicia, educación, bienes públicos, defensa nacional, etc. Entonces, plazas, iluminación. Entonces vuelve ese bienestar. Este bienestar que acá está pintado en verde oscuro, se lo sacaron, pero se lo devolvieron en otra forma, digamos, ¿sí? Ujú. Y lo mismo con los productores. Los productores, su excedente se reduce en toda esta forma que estoy pintando acá, incluyendo la parte negra, la parte azul oscura. Pero de vuelta, esta parte de la azul oscura se la sacaron como excedente, pero se la devuelven porque hay educación, escuelas, hay hospitales, policía, etc. Entonces, no es una pérdida. Lo que sí es una pérdida es el triángulo negro que queda acá. Porque ahí sí es excedente de los consumidores que me sacaron y de los productores que no vuelve a la sociedad porque no es parte de la recaudación, por lo menos por este impuesto, ¿sí? Ok. Porque se perdió ese consumo, ¿cierto? Sí, se O pierde sea, ese no existe bienestar. más, claro. Es una pérdida de bienestar, por eso se llama pérdida social neta. Neta porque una parte en realidad vuelve, lo que no vuelve es la parte negra. Acá estaba en color negro, ahora está en rojo, ¿sí? Bien, ayer Ramiro dijo, y yo cuando estaba diciendo eso, se me ocurrió hacer este gráfico rápidamente, incluso está este trabajo, o muy parecido, en la guía que tienen ustedes en los enunciados de la semana, el último ejercicio, para que jueguen un poco con esto. La incidencia en consumidores y en productores está acá pintada en rojo y en azul. En rojo, lo que recae sobre consumidores. ¿Sí? Lo que recae sobre consumidores está acá en rojo. ¿Sí? Ahora vamos a poner sobre consumidores. Sí, el mismo gráfico que hicimos recién, hace un rato, va. Y sobre productores es lo que está en azul. Sobre productores es lo que está en azul. Bien. Entonces yo lo que hice es decir, bueno, vamos a jugar con esto, vamos a jugar un poco con esto. Quiero que comparen los dos paneles de arriba, ¿sí? La oferta es exactamente igual, ¿sí? Y el impuesto es exactamente igual, así que esta distancia verticalmente es exactamente igual, ¿sí? Y vean que cuando la demanda es más elástica, esta es más elástica, ¿sí? Cuando la demanda es más elástica, le pasa más carga al productor. ¿Se ve? Sí, sí. En cambio, esta demanda, la de la derecha, es más inelástica, o es menos elástica, como quieran, es lo mismo, más inelástica
o menos elástica, es lo mismo, absorbe más y le traslada a la otra parte menos. ¿Sí? Eso, entonces, cuanto más elástica, acuérdense, menos absorbe y más traslada a la otra parte. Fíjense que no dije ni si es la oferta, si es la demanda, si son los consumidores, son los productores. Dije, cuanto más elástica, menos absorbe y más le traslada a la otra parte. Esta es una buena frase para memorizar. Y lo importante es entender cómo funciona, porque en los exámenes finales preguntan esto, los chicos responden así de memoria y le dicen, bueno, explíquelo y nadie sabe decir nada, entonces está mal. Pero acuérdense, cuanto más elástica, menos absorbe, más transporta a la otra parte. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con una oferta. Esta oferta es más inelástica. Y esta oferta es más elástica. ¿Sí? Lo que quiero que vean acá, que parece que la distancia vertical, parece que este es un impuesto más chico, ¿sí? Pero no es así. Traté de hacerlo a ojo lo mejor posible. Esta distancia vertical, ¿sí? El impuesto se mide verticalmente, ¿sí? Esta distancia vertical tiene que dar lo mismo que esta. Y está bastante bien, la verdad que a ojo me salió bien. ¿Lo ven? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Para que sea el mismo impuesto. Igualmente se cumple, aunque no sea el mismo impuesto, pero bueno, se cumplen igual los resultados. Fíjense, esta es más inelástica y absorbe bastante el oferente, ¿sí? Y mientras que acá, cuando la oferta es más elástica, la traslada más al consumidor. ¿Sí? ¿Se ve? De vuelta. Cuando la oferta es más inelástica, absorbe más. ¿Sí? Si fuese más elástica, le traslada más al consumidor. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos de la demanda igual se cumple en la oferta. Cuanto más elástica, más le traslada a la otra parte. ¿Sí? Cuanto más elástica, más le traslada a los consumidores. Cuanto más elástica la oferta, más le traslada a la consumidora. Cuanto más inelástica o cuanto menos elástica, más absorbe. Ahora, cuando estamos en un equilibrio, no comparamos una oferta con otra oferta, en realidad. Comparamos una oferta con la demanda, ¿sí? Comparamos una oferta con la demanda para saber esto. Y lo que pasa es que hay que ver en este punto que tenemos acá, ¿sí? En este equilibrio inicial sin impuesto, este es el equilibrio inicial sin impuesto, cuán elástica es la oferta y cuán elástica es la demanda en este punto, ¿sí? Fíjense que acá se ve bastante vertical la demanda, ¿sí? Y se ve bastante plana la oferta, ¿sí? Entonces pareciera que la demanda es bastante inelástica y que la oferta es bastante elástica, y entonces absorbe más el que es más inelástico o el que es menos elástico, que es la demanda. De hecho, yo no lo incluí acá porque me pareció una exageración. Santiago, cuando hizo esta nota, este apunte, calculó las elasticidades, en uno era, no me acuerdo ahora los números, pero daba que era, una era 4 veces más elástica, la demanda era 4 veces más inelástica que la oferta y por eso da 80-20, porque 80 es el cuádruple de 20, pero no quería meterme mucho con los números esos porque ya me parece que es demasiado, ¿sí? Lo que sí me importa es que sepan que en este punto de equilibrio se ve una demanda bastante vertical, o sea que la demanda es bastante inelástica, bastante, ¿no? A simple vista. Y la oferta se ve bastante plana, la oferta se podría decir que es bastante elástica. ¿Sí? A simple vista, ¿no? Sin entrar en los números. En la nota que tienen ustedes están estos números. Pero bueno, a simple vista, la demanda se ve bastante vertical, seguramente absorbe bastante del impuesto. Bien. ¿Entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta?
Bien, bueno, entonces, este es un impuesto de suma fija, un impuesto que la verdad se cobra poco en la realidad, ¿sí? No conozco mucho el sistema, pero un impuesto de suma fija, acuérdense, es un impuesto que te cobra, por ejemplo, en este caso, 250 pesos por unidad vendida. No importa si el bien es caro, si es barato, 250 pesos por unidad vendida. Ese es el impuesto de suma fija. Ahora vamos a incorporar, la única diferencia es cómo incorporarlo, pero después el resto es todo igual, un impuesto porcentual, ¿sí? Un impuesto, por ejemplo, como dice acá, un impuesto ad valorem de 60% sobre el precio de venta a las compañías aéreas, ¿sí? 60% es una alícuota bastante alta, pero los números están hechos para que den números redondos. Podríamos haber puesto 15 acá y daban números no tan exagerados. Y las consignas siempre son las mismas. Reformular la oferta, calcular el nuevo equilibrio, calcular la recaudación, ver la incidencia económica sobre demandantes y oferentes, y cuál es la pérdida social neta, y graficar, de vuelta, como dije hoy, graficar es lo único que no le podríamos llegar a pedir en un parcial. Bien, acá está la curva de oferta, lo mismo que hoy, lo que va a crecer 60% es el precio, por eso despejamos P en función de Q. ¿Sí? ¿Se acuerdan que P, cuando lo teníamos despejado, era 1/8 por Q? ¿Sí? Esta es la función de oferta. Cuando está despejado, P dependiendo de Q. Siempre tenemos que hacer eso para incorporar el impuesto. ¿Sí? P es igual a 1/8 por Q. Y ahora el impuesto, ¿sí? ¿Sí? Es el 60% del precio. ¿Qué precio? Todos, o cualquiera sea el precio. ¿Sí? Entonces, no puedo poner un valor para el precio, sino que tengo que poner la curva de oferta. Esto es la oferta. Y le tengo que agregar el 60% de cualquier precio que me diga la curva de oferta. ¿Sí? Así que, fíjense que la oferta nueva va a ser 1,6 veces más grande que la oferta original. ¿Sí? 1,6, ¿por qué? Bueno, porque es 1, la que ya era, más 0,6, que es el 60% pasado a decimales. ¿Sí? Así que la curva de oferta nueva es 1,6 por la curva de oferta anterior, 1/8 de Q, ¿sí? Y si hago esta cuarta, 1/8 por 1,6 es 0,2, o lo que es lo mismo, 1/5, ¿sí? Así que la nueva curva de oferta, la nueva oferta sería P igual 1/5 por Q, ¿sí? De vuelta, estas son matemáticas simples, que solamente estamos alterando una función, y fíjense, esta curva de oferta, con respecto, perdón, acá quise poner 1/5, no sé por qué puse un medio, entonces 1/5. La única diferencia acá es que tienen distinta pendiente, ¿sí? 1/8 de Q, 1/5 de Q, tienen distinta pendiente. Como la demanda la tenemos expresada Q dependiendo de P, es esto que estoy remarcando ahora, ¿sí? Como la demanda es Q dependiendo de P, vamos a despejar la oferta de la misma manera. Así que 1/5 de Q, este 5 que está acá dividiendo pasa multiplicando, me queda Q es igual a 5P. ¿Sí? Bueno, ahora ya tenemos una nueva curva de oferta. Tendríamos que ponerle una doble comilla ahí, un doble apóstrofe, porque es distinta del impuesto anterior, ¿sí? Estamos hablando de otro impuesto totalmente distinto. Por acá tenemos lo mismo de hoy, la oferta y la nueva demanda, ¿sí? Este menos 2P pasa para acá, 7.000 dividido 7 me da un precio de 1.000, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. Hasta acá tenemos entonces, modificamos la oferta. Siempre tenemos que incorporar el impuesto en la oferta, eso seguro. Porque en esta, por lo menos en la práctica, lo hicimos así siempre y lo vamos a mantener para simplificar. Hacemos con la nueva oferta y con la demanda, que es la de siempre, el nuevo equilibrio.
Y notamos dos cosas. Primero, el nuevo equilibrio se da para un precio de 1000, ¿sí? Y una cantidad de 5000. Y lo otro, que la oferta antes del impuesto tenía una pendiente de 1/8. Perdón, acá quise poner la O. La oferta original tenía una pendiente de 1/8. Otra vez puse cosita. Esta es la oferta y esta es la nueva oferta con el impuesto. ¿Sí? Y tiene una pendiente de 1/5. Tiene una pendiente mayor. ¿Sí? Lo importante es ver que como el impuesto es porcentual, cambia la pendiente, ¿sí? Cambia la pendiente y no como en el otro impuesto anterior que se desplazaba en paralelo para arriba 250, ¿se acuerdan? Bien, el nuevo precio es 1000, la cantidad es 5000 y lo único que nos falta para resolver el problema de tener esto, ¿sí? Este problema es el mismo, tener cuánto es la recaudación, cuál es la pérdida social neta y cuál es la incidencia del impuesto. Lo único que nos falta es encontrar este punto de acá abajo, el precio neto de impuesto. ¿Sí? El precio neto de impuesto surge, voy a hacer mientras una cuenta para chequear por las dudas. El precio neto del impuesto, fíjense, el precio con impuesto ahora es esto es el que paga el consumidor. ¿Sí? Y el precio neto del impuesto, marcamos acá 6.25. ¿De dónde salió 6.25? Bueno, la forma mejor de hacerla es decir, ¿cuál es el precio que iban a cobrar los oferentes, ¿sí? A la cantidad de 5.000 antes del impuesto? ¿Sí? Antes del impuesto, esta era la curva de oferta, ¿sí? 1/8 por Q, era la curva de oferta, sí, bien digo, de oferta, 1/8 por Q. Y para la cantidad de 5.000, ¿sí? ¿Qué precio estaban dispuestos a percibir? Bueno, pongo 5.000 en esa curva, esta es la curva de oferta original, ¿sí? Eso me da 6.25, que es el precio que marcamos acá, ¿sí? Que es el que está. Y con ese punto ya tenemos, digamos, todo resuelto para hacer todo lo demás. Una cosita, si ustedes a 1000, que es el nuevo precio, lo dividen por 1,6, ¿sí? Si a 1000 lo dividen por 1,6 da 6.25, ¿sí? ¿Cómo podemos, si no, hacerle el camino inverso para chequear? Bueno, 6.25, si le agrego el 60%, que es 3.75, me da 1000. ¿Sí? 6.25 más el 60% de 6.25, esto si lo quieren, el 60% de 6.25, si lo quieren corroborar, tiene que dar 1000. ¿Sí? Esto sí. Si lo tienen que corroborar, ¿sí? No olvidé de enchufar la máquina. Lo voy a hacer antes que se me apague. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entendió? La incorporación del impuesto porcentual. Sí. Entonces, en un parcial yo podría decir, bueno, dada la función de oferta, Q igual, no sé, 5P, y dada la función de demanda, Q igual 5.000 menos 2P. Si el Estado pone un impuesto ad valorem del 20%, el precio será, y opción 1, 1000, opción 2, 1500, opción 3, 2000, y ustedes hacen la cuenta, como está ahí, y lo sacan, y lo obtienen. ¿Se entiende la metodología? La metodología multiple choice requeriría que yo le dé la oferta, la demanda y el impuesto. Y ustedes incorporan el impuesto en la oferta y hacen el nuevo equilibrio, oferta-demanda,
y dice, bueno, el precio dio, no sé, 2.000. Entonces buscan entre las opciones. Si entre las opciones no está 2.000, revisen las cuentas, pero entre las opciones está 2.000, esa es la opción, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, No. con la misma metodología anterior, digo, anterior me refiero al impuesto de suma fija, una vez que tenemos este área así marcada, ¿sí? A ver, a mí este tipo de ejercicios la verdad que me gusta tomarlos presencialmente porque me gusta que hagan la oferta, la demanda, la curva de oferta con impuestos, que marquen la recaudación, algo que yo ahora ya no puedo evaluar, pero que lo tienen que hacer obviamente ustedes por su propia cuenta, para poder resolverlo. Muchas veces yo digo a los alumnos en esta circunstancia, háganse el gráfico para ustedes, aunque sea rápido, porque a veces ver el gráfico me ayuda a identificar, me estaba faltando tal dato, o tengo que despejar de acá, o tengo que reemplazar este valor, ¿sí? El que esté muy canchero con la matemática y se acuerde de la metodología, hace pim, pum, pan, y ya está. Esto es un ejercicio de 2 minutos. Pero una vez entonces que ya tenemos todo marcado, tenemos la oferta nueva, este es el nuevo equilibrio, la oferta anterior, ¿sí? La oferta anterior, acá quería el equilibrio anterior, ¿sí? Anterior me refiero antes del impuesto. Todo este rectángulo que es la recaudación, porque esto es el impuesto, ¿sí? Acá están los 375 pesos, y esta es la cantidad que se vende ahora, que son 5.000, ¿sí? Y ya después puedo hacer todo, ¿sí? La recaudación sería 5.000 por 375. Acá está expresado directamente como 1.000 menos 625, que es lo mismo, ¿sí? 1.000 menos 625, que es el precio que está acá. 1.875.000 da eso. ¿Cuánto recae sobre el productor? Bueno, sobre el productor es la naranja, ¿sí? El total de la recaudación partido al precio anterior al impuesto, ¿sí? A partido a este precio de 700, ¿sí? A este precio de 700. Así que es desde 700 hasta 625 por las 5.000 unidades da 375. Y sobre los consumidores recae la parte de arriba, desde 1.000 hasta 700, ¿sí? Por 5.000, que son las unidades, ¿sí? Eso da 1,5 millones, ¿sí? Y en el ejercicio que ustedes tienen resuelto, yo no lo puse acá porque me pareció ya demasiado, volví a hablar sobre las elasticidades y el resultado es el mismo, exactamente el mismo, porque lo que importa es cuál es la situación inicial. La situación inicial sin impuesto era la misma en los dos. Entonces, va a depender cuánto recae sobre unos y cuánto recae sobre otros de las elasticidades de la oferta y la demanda en el equilibrio inicial, acá, en este punto, ¿sí? Y bueno, de vuelta va a dar que esto es el 20% y este el 80%, ¿sí? El 20% y el 80% de 1.875.000, ¿sí? ¿Y por qué recae 4 veces más sobre consumidores que sobre productores? ¿Por qué recae 4 veces más sobre consumidores que sobre productores? ¿Sí? Vamos a hacer una cuentita acá. 375.000 por 4 da 1,5 millones. ¿Sí? Recae 4 veces más sobre consumidores que sobre productores. ¿Por qué? Y porque en este punto la demanda es 4 veces menos elástica que la oferta. ¿Sí? Entramos en consideraciones, de vuelta, cuando trabajamos con números, que como son simplificaciones de la realidad, son números, ¿no? Mucho no nos dice. Lo que sí es seguro es que recae más sobre consumidores que sobre productores porque la demanda es más
elástica, perfecto. Si es 4, si es 5, bueno, en la vida cotidiana, digamos, no sé, no sabemos, pero es así. Y finalmente, la pérdida social neta está calculada acá, el triangulito, ¿sí? 1000 menos 625 sería la base, desde 5600 a 5000 sería la altura, dividido 2, 112.500. Este es un impuesto que tiene una pérdida social neta mayor, ¿sí? Que el otro. Pero también tiene una recaudación mayor, ¿sí? Entonces, habría que hacer algún juego de cuánta más recaudación por más pérdida social neta estoy dispuesto a como Estado, digamos, ¿sí? Entonces, en la nota que tienen ustedes como material, dice, bueno, si el Estado quiere más recaudación, le conviene este impuesto, porque recauda 1.875.000 y en el otro era 1.300.000. Ahora, si el Estado quiere menor pérdida social neta, y le conviene el otro, porque el otro tiene una pérdida de 50.000 contra este que tiene una pérdida de 112.000. Y si el Estado quisiera poner las dos cosas en la balanza, podría ser un cociente. Por ejemplo, recaudación de pérdida neta y elegir los dos, el que tiene más recaudación, eso de pérdida de bienestar. ¿Se entendió eso? Si yo quisiera poner las dos cosas en la balanza, vamos a hacer acá a ver si me entra borrador. No. Estás muteado, Emiliano. ¿No? Se fue, creo. Ahí está, ahí Hola. está. No, tenía apagado el micrófono, sí. Sí, Que ahí no está. No sé qué pasó, que se me muteó. Se me apareció el iconito de Zoom como si estuviera iniciando sesión de vuelta. Vos sabés que pero- a mí me pasó eso recién hace un ratito y se me cerró y tuve que volver a entrar. No sé por qué. Bueno, Sí, pasó 3 veces también. yo en el no caso... conecta bien el wifi. En el caso mío, corro riesgo de que si se mete otro profesor con estas credenciales, me saca del curso. Por eso espero que no suceda, pero ¿se me escuchó lo último que estaba diciendo de comparar pérdida social neta y recaudación, las dos cosas a la vez? No, justo se cortaba. Bien, ¿ahora se me escucha de corrido? Sí. Sí, sí, se escucha bien. Bien, vamos a hacer un lugarcito acá. El otro impuesto tenía una recaudación de 1,3 millones. ¿Sí? Y una pérdida social neta de 50.000. ¿Sí? No sé si están familiarizados, el millón se le pone M y el 1000 se le pone K. Y ahí tenemos, esto era el impuesto de suma fija. ¿Sí? Bien, y ahora tenemos este impuesto con más recaudación, pero también más pérdida social neta. Entonces yo podría hacer un cociente entre la recaudación y la pérdida social neta, ¿sí? Y ese cociente me está diciendo cuánto tengo de recaudación por peso de pérdida de bienestar. Por peso sería, porque es dividido los 50.000, es por peso de pérdida de bienestar. ¿Sí? Entonces, en el impuesto de suma fija, 1.300.000 dividido 50.000 da 26. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? El cociente entre la recaudación y la pérdida social neta me da 26.
Y en el impuesto, este es en el de suma fija, en el impuesto ad valorem, vamos a poner acá ad valorem o porcentual, también se le llama así. Son los dos tipos de impuestos que vamos a ver nosotros, en esta materia por lo menos, ¿sí? En este impuesto tiene una recaudación, pérdida social neta, una recaudación de 1,875, o sea, 1.875.000 dividido 112.500. Estos son K y estos son M. ¿Sí? Entonces, este otro impuesto tiene 1.875.000 de recaudación y 112.500 de pérdida social neta. Esto da 16,7. ¿Sí? Entonces, lo que dice la nota es que es mejor el impuesto de suma fija porque me da 26 pesos de recaudación por cada peso de pérdida social neta, ¿sí? Mientras que el impuesto ad valorem me da 16 pesos, o casi 17, de recaudación por cada peso de pérdida de bienestar que provoca. Entonces, sería una forma, por ejemplo, para el Estado de tener en cuenta las dos cosas, de tener en cuenta la recaudación y de tener en cuenta la pérdida social neta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Vayamos a lo que me consultaban hoy acerca de lo que es la matemática. ¿Se entendió cómo hay que ir haciéndolo? Digamos, el orden, digamos, generalmente es el mismo. Siempre primero hay que hacer un equilibrio inicial, porque tenemos que saber de dónde partimos, ¿sí? En ese equilibrio inicial necesitamos tener un precio y una cantidad. Voy a volver a compartir. ¿Sí? Voy a ir para atrás. Siempre tenemos que tener la oferta y la demanda, tienen que ser dos insumos fundamentales, si no, ¿cómo hacemos para saber el equilibrio? Si no tenemos las dos fuerzas que se van a encontrar en ese equilibrio, ¿sí? Lo que hicimos fue igualar la oferta y la demanda, ¿sí? Acá tenemos que hacer la matemática de despejar el precio, después este precio de reemplazarlo en la demanda y o en la oferta para que nos dé lo mismo, eso para controlar que esté bien, ¿sí? Para obtener el equilibrio. Siempre tenemos que tener un precio y una cantidad de referencia que es el equilibrio sin impuesto en este caso. Y después incorporar el impuesto, que recuerden nosotros siempre lo vamos a tomar en la oferta, ¿sí? En la oferta. Pero como el impuesto suma pesos, es decir, el Estado quiere 250 pesos de impuesto por unidad vendida, eso significa que el productor va a querer cobrar por lo menos 250 más que antes, porque tiene que cubrir los salarios, no sé, el combustible, el mantenimiento, la limpieza, qué sé yo, y ahora también tiene que cubrir 250 pesos por cada pasaje que venda. Entonces, se va para arriba, como dijimos, 250 pesos para arriba, y eso en la oferta lo incorporamos primero despejando P en función de Q, que es lo que está acá, y después sumándole el impuesto, que en este caso es sumar 250. Con esta nueva oferta, ¿sí? La podemos volver a despejar para tener Q en función de P, porque así tenemos la demanda, ¿sí? Entonces igualamos la demanda, que es la de siempre, con la oferta, que es la nueva, y obtenemos un nuevo precio y una nueva cantidad. Este equilibrio, ¿sí? Es un nuevo equilibrio porque es una oferta que se fue para arriba y la demanda es la misma, ¿sí? Bien. Opa. Y después calculamos en función de esto o de este gráfico cuánto es la recaudación, cuánto recae sobre consumidores, cuánto recae sobre productores, ¿sí? La pérdida social neta, que es el triángulo que nos queda por acá, ¿sí? Todo eso haciendo base por altura o base por altura sobre 2 cuando sean triángulos, ¿sí? Y lo mismo con el otro impuesto,
Solo que en el otro impuesto, como es un impuesto del 60% sobre el precio, ¿sí? No tengo un precio, es 60%, sea cual sea el precio, eso es lo que hay que tener en cuenta. No es que yo ya sé un precio y le tengo que agregar 60%, sino que a cualquiera que sea el precio, o sea, el precio es la demanda, la oferta, perdón, ¿sí? Le tengo que agregar, cualquiera que sea el precio, un 60%. ¿Y ese 60% de qué? Del precio, que es la misma oferta, ¿sí? Por eso dice P en función de Q, que es la oferta, más 60% de P en función de Q, que es la oferta. Y bueno, después lo mismo. Reemplazamos, digamos, despejamos para acomodar un poquito la oferta, igualamos con la demanda, obtenemos el nuevo equilibrio. Lo importante es que el nuevo impuesto ad valorem es un impuesto que me traslada la oferta no en paralelo, ¿sí? No en paralelo, sino en el sentido contrario de las agujas de reloj, ¿sí? Y lo otro que es importante, yo tengo el nuevo precio, este precio tiene el impuesto, y tengo que saber cuál es el precio neto que le queda al productor para que me quede delimitado este rectángulo, ¿sí? Y este precio, en este caso 6.25, surge de reemplazar 5.000, que es la cantidad nueva de equilibrio, nueva, en la curva de oferta, ¿sí? La oferta original, la oferta antes del impuesto, que era 1/8 por Q, ¿sí? Eso da 6.25. También el nuevo precio, si lo dividimos por 1 más el impuesto, sería en este caso 1 más 0,6, también da 6.25. Una vez que tenemos eso, ya tenemos todo para calcular la recaudación, la que recae sobre consumidores. Esto es la que recae sobre consumidores, la que recae sobre productores y la pérdida social neta. ¿Sí? Acá es un ejemplo muy clásico de ejercicios donde tienen que hacer cuentas, hacer matemática. Bien. ¿Se entendió? Bueno, ahora... Me parece... Sí. No, que digo, me parece que así como que te seguimos mucho mejor, vamos paso a paso comprendiendo. Era eso, no era necesario escribir, como te decía, todo, sino como ir desasnando este camino que ya estaba hecho, o por lo menos que ya se nos ha dado, y es como raro entenderlo si no lo racionalizamos nosotros. A mí me encantaría tener una pantalla táctil y en la misma pantalla, con un lápiz especial, hay notebooks que tienen la pantalla táctil, ir escribiendo sobre la pantalla, pero porque yo estoy escribiendo con el mouse y bueno, es muy difícil, me mata el pulso y es muy difícil. Si yo tuviera una pantalla táctil para ir escribiendo sobre la pantalla, sería un gol de media cancha. Pero bueno, no tengo esa posibilidad. Pero re vale la intención, se valora desde ese lugar un montón, es súper diferente. Bien, les decía, este es un ejercicio que tiene bastante de matemática, si bien no son muchos cálculos, pero requieren prestar atención a algunos despejes y a resolver algún equilibrio, incorporar algún cambio en una función y volver a calcular un equilibrio y hacer algunas cuentas. Conclusiones. Fíjense que el establecimiento de un impuesto de 250 pesos por unidad vendida, ¿sí?, que lo tienen que pagar las aerolíneas, ¿sí?, resulta que recae mucho más sobre los compradores de pasajes, sobre los turistas, sobre los viajeros, digamos, que sobre las aerolíneas, ¿sí? Por más que sea la aerolínea la que tiene que ir a FIP y pagar, ¿sí?, el bienestar que se vio más afectado fue el de los consumidores, 80 a 20, ¿se acuerdan? 80% a 20, ¿sí? Primera buena conclusión, para que sepamos cuando, digamos, se establece un impuesto a una empresa, se está afectando el bienestar de los consumidores del bien que produce esa empresa, ¿sí? Eso
sin meterme en consideraciones políticas, por decirlo de alguna manera, eso es una realidad que mostramos con este modelo bastante simple, pero un modelo súper mundialmente aceptado, ¿sí? O sea, está en la base de la microeconomía moderna en todo el mundo. Bien, eso por un lado. El segundo, que el establecimiento del impuesto de 250 pesos no hizo subir el precio en 250 pesos, hizo subir el precio de 700, si no me equivoco, a 900, o sea, hizo subir el precio en menos que 250. ¿Por qué? Porque al haber un precio mayor, ¿sí? Por esta necesidad del oferente de cubrir mayores costos, ahora tiene un impuesto, digamos, termina habiendo menos consumidores, ¿sí? O menos cantidad comprada por los consumidores, ¿sí? Se reducía creo que de 5.600 a 5.000 unidades. Así que ahí está la pérdida de bienestar de los consumidores. Menor cantidad y mayor precio. Bien, y entonces el precio de equilibrio no subió a 250, subió a 200. De hecho, eso va a depender también de la curva de oferta y la demanda, la inclinación de la oferta y la demanda. Si el precio sube mucho o sube poco, va a depender de las elasticidades también. Vuelvo al PowerPoint.